Gracias. Ok. Como todos deberían tener claro en este momento, desde el punto de vista netamente económico, debería resultar claro que el objetivo de toda inversión, pues es la creación de valor, ¿cierto? Acumular capital. Entonces la pregunta que deberíamos realizarnos en últimas, cuando quiero evaluar un proyecto, es ¿cómo mido esa creación de valor? ¿Cómo puedo determinar si el proyecto de inversión, si el negocio es o no es una buena decisión financiera? En otras palabras, técnicamente necesitamos responder a la pregunta de si el proyecto es conveniente o no realizarlo. Igualmente podemos estar interesados en decidir también entre un conjunto de proyectos o alternativas de proyectos de inversión viables, cuál es la más conveniente para realizar primero, cuál debería ser el orden de priorización de esos proyectos, cuál y cuáles son los que debería comenzar a ejecutar. A esto que estamos comentando sobre los indicadores de bondad económica y sobre las priorizaciones entre proyectos es lo que se conoce en finanzas como las decisiones de inversión o la política de inversión de una compañía. Y por supuesto, pues es un elemento central de nuestra asignatura de ingeniería económica. Como tal, estas preguntas se responden mediante el uso de técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión financiera en términos de creación de valor y por lo tanto si debo o no realizarlo. ¿Por qué decimos que es hipotéticamente? Pues porque para hacer un análisis de un proyecto de inversión requiero primero estimar una proyección de flujos de caja que va a arrojar ese proyecto. ¿Cuál es la posible inversión? ¿Cuáles son las posibles ventas, los costos, etcétera? Para poder hacer mi flujo de caja, mis flujos de caja. En la medida en que mis supuestos, porque al final este flujo de caja proyectado son todos supuestos, ¿cierto? Son todos una proyección en base a estimaciones. En la medida en que yo pueda hacer supuestos correctos, pues voy a tener mejores datos, ¿cierto? Voy a poder tener un indicador más acertado a lo que podría ser la realidad del mismo. En esa medida, entre mejor pues sea la investigación que yo haga y el estudio que yo haga en ingeniería económica, pues los datos van a ser un poco más confiables, ¿cierto? Ya también comentamos que los indicadores de bondad económica me permiten priorizar entre alternativas, pero es importante entender que cuando hay grupos de proyectos o alternativas, también estos pueden comportarse de manera mutuamente excluyentes o independientes. Si tenemos proyectos mutuamente excluyentes, es decir, proyectos o inversiones que de realizarse uno automáticamente excluyen la realización de otras alternativas, pues nos interesa con mayor precisión aplicar los indicadores de bondad económica correctos para identificar cuál es el más conveniente desde el punto de vista económico. Ejemplos de proyectos mutuamente excluyentes, pues en el ámbito de la ingeniería civil hay muchos, ¿cierto? Casi cualquier obra que yo vaya a desarrollar puede tener diferentes alternativas desde el punto de vista técnico. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, que realizar un puente para sortear cualquier dificultad topográfica o
otra dificultad que se presente, pero para poder hacer un puente yo puedo evaluar diferentes alternativas desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Puedo hacer diferentes tipologías de puentes. Podría ser, por ejemplo, un puente atirantado, o un puente de viga y losa, o un puente de losas sucesivas, o un puente en arco, ¿cierto? O incluso podría sortear el tema, dependiendo de las características, si es un río, por ejemplo, con un túnel, ¿por qué no? Analizar esas diferentes alternativas desde el punto de vista económico me va a permitir tomar la decisión por una o por otra. Una vez selecciono una de las alternativas, las otras inmediatamente o dejan de ser factibles o dejan de ser necesarias, ¿cierto? Ya sorteando la primera, pues probablemente no exista más la necesidad de pasar ese punto específico. Otro ejemplo que se me ocurre de proyectos mutuamente excluyentes podría ser desde el ámbito un poco más privado, pero también de la ingeniería civil, cuando una constructora tiene un lote desarrollable, ¿cierto? En ese lote podría desarrollar diferentes alternativas, un proyecto de edificación, un colegio, un hospital, unas bodegas, unas casas, ¿cierto? Cuando se elige el proyecto que se va a desarrollar, inmediatamente queda descartada las otras alternativas, porque en ese mismo predio pues no puedo desarrollar varias cosas al mismo tiempo. ¿Es para todos claro el concepto de los proyectos mutuamente excluyentes? Sí, señor. Ok. De manera similar, tenemos proyectos independientes, es decir, que no son mutuamente excluyentes, pero que existen restricciones presupuestales y técnicas que obligan a seleccionar cuál es la mejor alternativa, al menos para comenzar, ¿cierto? De todas las disponibles. Desde el ámbito de vista netamente económico, o desde el ámbito de vista, desde el punto de vista de la ingeniería civil, se me ocurre un ejemplo y vuelve a estar relacionado con una empresa constructora que tenga diferentes predios que puedan ser desarrollables, que puedan, en los que se puedan hacer diferentes tipos de proyectos, ¿cierto? Si una empresa constructora tiene más de un predio, normalmente en esos predios va a tomar decisiones de acuerdo a las características que tenga el predio desde el punto de vista físico, técnico y desde el punto de vista jurídico en temas de ordenamiento territorial, puede desarrollar diferentes tipologías de proyectos en uno u otro. Una vez ya tengo mi portafolio de proyectos, ¿cierto? Dentro de la empresa, tengo estructurado técnicamente los diferentes proyectos que puedo desarrollar en los X o Y predios que tenga adquiridos para la función de la empresa. Entra la toma de decisión de cuál proyecto es el más conveniente para iniciar. ¿Cómo priorizo entre todos los proyectos que tengo? Para esto, desde el punto de vista económico, también sirven los indicadores de bondad económica que vamos a evaluar. Como ya les había comentado hace un rato, vamos a revisar 5 indicadores de bondad económica. Estos indicadores de selección y ordenamiento de alternativas de inversión son conocidos como indicadores de bondad económica y en orden de importancia se relacionan como están viendo en la diapositiva. El primero en orden de importancia es el valor presente neto. El segundo es la tasa interna de retorno. El tercero, la relación beneficio-costo. El cuarto, el costo anual equivalente. Y el último, el periodo de pago o payback o periodo de retorno de inversión.
De manera general, todos los indicadores de bondad económica cumplen el mismo objetivo. Todos apuntan a responder si un proyecto es conveniente o no realizarlo desde el punto de vista económico, o cómo debería ser la priorización o ordenamiento de alternativas en un portafolio de proyectos. Aparte de que todos tienen ese mismo objetivo, una manera de ver y entender por qué hay 5 diferentes indicadores y no solo aplicar uno solo, es porque entre ellos se complementan. No todos los indicadores evalúan los mismos aspectos o variables de los proyectos de inversión. Unos están enfocados a unos criterios y otros a otros. Por eso es importante a la hora de tomar la decisión hacer el análisis con todos los indicadores. Esta ventaja de la complementariedad de los indicadores de bondad económica está, sin embargo, compensada por el hecho de que en ocasiones, y dependiendo de las características de los proyectos, la interpretación de esos indicadores puede generar confusión e incluso puede llevar a interpretaciones aparentemente contradictorias. Esa dificultad surge precisamente porque los indicadores utilizan supuestos diferentes y porque se enfocan en análisis de evolución esperada de variables de proyectos que no son necesariamente iguales. Ya iremos revisando el tema en la medida en que vayamos haciendo diferentes ejercicios de cómo y cuáles son los indicadores que debería comenzar a revisar y en qué medida y en qué aspectos va a estar enfocado uno u otro. Todos los indicadores de bondad económica tienen como insumo, como fuente para su análisis, los flujos de caja. ¿Me pueden comentar qué es un flujo de caja? ¿Qué recuerdan que es un flujo de caja? Los gastos y los ingresos. Intentemos darle más forma a eso que acabas de decir. Sí está como las entradas y las salidas de dinero en un determinado tiempo, profe. de acuerdo. Sí, o sea, eso era lo que faltaba complementar, que es un análisis que hago en un tiempo determinado del proyecto, en donde voy a revisar cuáles son todas las entradas, todos los ingresos y todos los egresos que tiene el proyecto. Y voy a ir haciendo análisis en diferentes periodos, ¿cierto? Dependiendo cuál es el ciclo de vida que tiene el proyecto. Cuando los proyectos tienen pues un crecimiento orgánico, digamos, no son un proyecto per se, sino son un negocio, ¿cierto? Que sabemos cuándo comienzan, pero no necesariamente cuándo terminan, pues el análisis se hace para un número finito de periodos, en donde uno estimaría que con ese número finito de periodos ya se pueda tomar una decisión de la conveniencia o no del proyecto. Los proyectos se caracterizan por tener un inicio y un fin, claro, específico. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, una edificación, pues eso lo puedo catalogar como un proyecto. Inicio del proyecto el día que se compra el lote
y se comienza a hacer el diseño de la alternativa seleccionada. O cuando ya tengo una alternativa seleccionada, puedo decir que es el inicio del proyecto. El fin del proyecto de edificación puede ser el día que se termina de vender la última unidad que se haya realizado, ¿cierto? El último apartamento. Pero si yo quiero montar un negocio de empanadas, pues ahí yo sé cuándo comienza el tema, pero no sé necesariamente cuándo va a terminar, qué tanto se va a extender. Entonces, no es propiamente un proyecto, sino un negocio, ¿cierto? Podría llamarlo como un proyecto, digamos, toda la iniciación o hasta un cierto punto. En ese caso del negocio, a mí me interesa evaluar al menos 5 años, que es el tiempo en el cual la gran mayoría de las empresas suele tener dificultades, ¿cierto? O sea, si evalúo al menos 5 años y el proyecto tiene buena perspectiva, pues ya podría tomar decisiones un poco más aterrizadas, ¿cierto? Entonces, los diagramas de flujos de caja lucen de manera similar a lo que estamos viendo acá. El que vemos acá, pues es un diagrama de flujos de caja típico de un préstamo, ¿cierto? Donde tengo un primer flujo de caja en el periodo cero, que es positivo en este caso porque está ingresando un dinero, ¿cierto? El dinero que me están prestando está ingresando a mis bolsillos. Y después una serie de flujos de caja desde el periodo 1 hasta el periodo 4, negativos, que son que corresponden a las cuotas que tengo que pagar por el valor prestado. Pero en los proyectos, los flujos de caja normalmente no van a tener diagramas conocidos, ¿cierto? No van a tener comportamientos regulares. Es probable que, bueno, es muy probable que en el periodo cero siempre tengamos un flujo negativo producto de la inversión y de la constitución del negocio, del proyecto. Y de ahí en adelante pueden haber flujos positivos y negativos que no obedecen más que a la dinámica y el comportamiento del proyecto como tal o del negocio como tal. Me adelanto un poco, aunque en la medida en que se vayan haciendo los ejercicios y ustedes vayan abordando el tema desde el punto de vista de su proyecto de inversión, lo van a entender un poco mejor, pero cuando uno está planeando un proyecto, cuando está en la etapa de prospección de un proyecto, los diagramas de flujo de caja no pueden proyectarse con pérdidas en el futuro, ¿cierto? O sea, no debería planear que en el periodo 3 voy a tener una pérdida producto de una pandemia. No es lo normal, ¿cierto? No es lo normal. No tiene coherencia que yo mismo planee pérdidas en un periodo intermedio de la ejecución de un proyecto. Eso para que lo tengan presente. Hablemos del primer indicador de bondad económica, que es el valor presente neto. Por favor, regálenme un minutico. Valor presente neto.
es el primero y el más importante de todos los indicadores de bondad económica. Tal como su nombre lo sugiere, este primer indicador, que es el valor presente neto, es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión. Como se trata de una suma en valor presente, pues aparte de conocer el diagrama de flujo o el diagrama de flujos, requiero una tasa de descuento que es el costo de oportunidad para poder calcular el valor equivalente en el momento cero. Entonces fíjense que todo está en esta diapositiva, está la forma de calcularlo ya. Pasémonos, me voy a pasar a la tableta para que hagamos un análisis o un primer recuento. Bueno, antes, adelante un poco. A ver, devolvemos. Hagamos primero un pequeño resumen de lo que era costo de oportunidad. ¿Todos se acuerdan cómo calcular el costo de oportunidad de sus proyectos? ¿O la tasa mínima atractiva de rentabilidad de sus proyectos? Bueno, recordemos que cuando comenzamos a hablar de proyectos, básicamente lo que queremos hacer, o proyectos de inversión o de negocios, es un proceso de producción en donde se involucran recursos naturales, que normalmente son insumos, ¿cierto? Energía humana, ya sea a través de mano de obra o de conocimiento, e instrumentos de trabajo, equipos de cómputo, maquinaria, etcétera, para crear valor, es decir, para hacer un producto. Cuando hablamos de creación de valor, decimos que hay una transformación, decimos que hay un producto, decimos que ese producto obedece a unas necesidades o optimiza algún proceso o atiende alguna demanda de algún problema, da solución a algún problema, etc. En ese proceso de transformación, de creación de valor, se gana dinero y ese dinero lo vamos a acumular, acumulación de valor. Pero para poder hacer esa transformación, pues necesitamos invertir también un dinero. Normalmente las fuentes de financiación de cualquier proyecto de negocio provienen de dos formas: crédito o deuda, que normalmente son las entidades financieras las que nos proveen este dinero, o recursos propios y patrimonio, que obviamente lo proveen los dueños, los socios de la empresa, ¿cierto? Ya en su oportunidad hablábamos que la diferencia entre las dos fuentes de financiación es que el crédito se compromete, los recursos propios se involucran. Al crédito, digamos, no decimos que se compromete porque está bien, nos presta, pero no se involucra en la medida en que obtiene una rentabilidad pactada inicialmente y no le importa si el proyecto va bien o mal, igual la retribución es la pactada. Mientras que por el lado de los recursos propios y el patrimonio, todos tienen unas expectativas que es con la que se calcula o con la que se estima cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad del proyecto. Pero si esas expectativas no se cumplen en la realidad, pues ellos están involucrados y tendrán que hacerle frente a las obligaciones que tengan adquiridas, ¿cierto? Es decir, están en riesgo de ganar mucho dinero o en riesgo de perderlo. Para una vez
entendemos esto, lo siguiente que hacíamos era un costo promedio ponderado de capital y después definíamos una tasa mínima atractiva de rentabilidad, que no era otra cosa diferente que unos puntos porcentuales adicionales al costo promedio de capital calculado. Esa tasa mínima atractiva de rentabilidad es el piso de nuestro proyecto, ¿cierto? Si nuestro proyecto tiene una rentabilidad estimada mayor a esa tasa mínima atractiva de rentabilidad, va a ser viable, ¿cierto? Va a ser conveniente realizarlo desde el punto de vista económico. Y eso es lo que están viendo ustedes acá en esta diapositiva en azul, ¿cierto? La TIR, que como ustedes ya vieron en estas diapositivas, corresponde a un indicador de onda económico, me mide la rentabilidad de un proyecto. Y esa rentabilidad del proyecto, si es superior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, quiere decir que el proyecto crea valor, que es conveniente, que debo realizarlo o puedo realizarlo, que es viable, ¿cierto? Entonces, ahora sí, pasémonos a la tableta. Regálenme un minuto porque no la tengo por acá cerca, la traigo y hacemos un ejercicio. Vale, me tocó quitarle la tableta a mi hija. Un préstamo temporal. Entonces, supongan todos, por favor, que tenemos un proyecto de inversión donde hay que invertir 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, 60 millones de pesos van a ser deuda y se prestan con un crédito de libre inversión del 17%. 30 millones de pesos los va a aportar un socio 1 que tiene un costo de oportunidad esperado o una rentabilidad esperada del 12%. Su costo de oportunidad es del 12%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a él le interesa entrar en este negocio si al menos el proyecto le da una rentabilidad del 12%. Y hay un socio 2
que tiene por ahí esos 10 millones en un CDT, no en otro negocio, y por lo tanto estima que su costo de oportunidad es del orden del 6%. ¿Cómo calculo entonces el costo promedio ponderado de capital de mi negocio, de mi futuro proyecto o de mi proyecto? ¿Quién me ayuda con la ecuación? ¿Cómo sería? ¿Siguen ahí o ya todos se fueron? Profe, sería la cantidad sobre 100 por el interés. La cantidad sobre 100, o sea, el porcentaje de inversión de cada parte, ¿cierto? Sí, señor. Por el interés. Así para cada uno, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto les da ese costo de promedio ponderado de capital? Cero coma ciento cuarenta y cuatro. O sea, 14.4%. Sí, señor. Por lo tanto, podríamos decir que una tasa mínima atractiva de rentabilidad podría ser igual al costo promedio ponderado de capital más un 2%, es decir, de un 16,4%. Bien, si tenemos un proyecto en donde ya sabemos que la inversión son 100 millones de pesos, esta inversión, este valor, pues corresponde a inversión más los costos de constitución, ¿cierto? En los que se ha tenido que incurrir. Y se estima un ciclo de vida de 4 años, donde el primer año se recibe 15 millones, en el segundo año se recibe 25 millones, en el tercero 35 y en el último 45 millones.
Esos valores que estamos allá proyectando de 15, 25, 35, 45, pues salen producto de las ventas que tengo, ¿cierto? Las ventas, menos los costos de producción, menos los gastos fijos, menos la nómina de personal, menos los impuestos, menos el servicio de deuda. Y dentro de costos fijos, pues pueden estar los servicios públicos, pueden estar los mantenimientos de equipos, pueden estar los seguros, pueden haber campañas de marketing, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense que todo eso que ustedes ya calcularon en la segunda exposición de su proyecto de inversión no tiene otro objeto que ir construyendo el diagrama de flujos de caja de su proyecto de inversión, ¿cierto? No queda otra cosa que calcular cuál es el valor presente neto si mi costo de oportunidad es del 16, ¿qué? 16,4%. Luego mi valor presente neto, decíamos que es el valor en pesos de hoy de todos los flujos de caja proyectados descontados al costo de oportunidad. ¿Cómo hago eso? En otras palabras, estoy sumando todos los flujos de caja que estima el proyecto hoy. Hoy, periodo cero. Siempre hoy es mi periodo cero. ¿Cómo lo hago? Pues sería menos 100, ¿cierto? Que ya están en el hoy, más 15 millones sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 1, más 25 millones sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 2, más 35 millones sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 3, más 45 millones sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 4. ¿Cuánto les da ese valor presente neto? O bueno, antes de que lo calculen, podría haberlo analizado de otra manera. Es decir, el diagrama de flujo de caja se comporta como alguna de los diagramas ya conocidos en matemáticas financieras. Ese que está ahí.
como un gradiente aritmético. Yo puedo ver un gradiente aritmético. O sea, yo podría dividir ese diagrama, podría dividirlo en una serie uniforme, que sería acá, en donde esa serie uniforme sería de 15 millones, más un gradiente aritmético, ¿cierto? Que comenzaría aquí. Y donde ese gradiente sería ¿cuánto? Sería 100 millones por 1 más el costo de oportunidad elevado a la 3. ¿De cuánto sería el gradiente? Del 16,4. Ah, no, mentiras, mentiras. De 100 millones. De 10 millones. Ah, mentira, sí, de 10 millones. De 10 millones. Bueno, ¿cuánto les da ese valor presente neto? 178 millones 44.078. ¿Qué nos dice ese indicador? ¿Cómo lo interpreto? ¿A todos les da igual? ¿A todos les da igual? Hagámoslo en Excel y de paso aprenden a hacerlo en Excel. Entonces, por favor, abran un Excel. Pongamos por acá periodos, valores. Profe, una pregunta. Señor, O sea, el gradiente es 10 porque en el segundo periodo se venden 35 y como la serie uniforme empieza con 15, entonces sería 25 menos 15, ¿verdad? sí, correcto. 25 menos 15 sería el primer gradiente, que es 10. Después 35 menos 25 sigue siendo 10. 45 menos 35 sigue siendo 10. O sea, tengo un gradiente aritmético de 10. Vale, profe, gracias. Siempre va creciendo 10 millones más, ¿cierto? ¿Ya están viendo el Excel? Sí. Sí, señor. Menos 100 millones. Tengo 15, 25, 35, 45. Mi costo de oportunidad, 16,4%. Mi valor presente neto, entonces, se calcula de la siguiente manera. Igual al primer valor, al del periodo cero, más la fórmula BNA. Abro paréntesis. Lo primero que me va a pedir es una tasa. Esa tasa es el costo de oportunidad con el cual descuento el tema, ¿cierto? Y después los valores. ¿Por qué les da 178? A mí no me da eso. Profesor, a mí también me da lo mismo que le di a usted. A mí también, profe, me da lo mismo.
Y entonces cuando les pregunto por qué no me contestan. ¿Mm? Da, esto no es porcentaje, sino un valor de peso, ¿cierto? Da menos 21,96 millones, ¿sí? Si lo coloco en millones, pues me da el valor en millones, ¿cierto? Entonces, Darren, por favor, revisar qué pasó ahí en el cálculo. Pregunta, intuitivamente, ¿qué está diciendo el indicador? ¿Qué creen que se está diciendo? ¿Será que el negocio es viable o no? Si esto da menos 21 millones. ¿Qué opinan? ¿Qué pasa ahí? ¿No sería rentable? ¿Qué tal si ponemos un costo de oportunidad menor? Es decir, que el que quiera hacer este negocio, por ejemplo, es alguien que tenga 100 millones de pesos y su costo de oportunidad sea el hecho de que tenga 6 millones de pesos en este momento en un CDT y sea solo el 6%. El negocio es viable, ¿cierto? En ese caso. ¿Qué ocurrió acá? ¿Cambié el proyecto? ¿O qué será lo que me dice el indicador? O sea que lo que se requiere para que los inversionistas tengan ganancia, por decirlo así, es mucho mayor que lo que va a producir el proyecto. Otra vez. O Repito. sea, digamos que como el costo de oportunidad es tan alto, lo que se requiere para que cada persona, digamos, que entre al proyecto es muy alto. Entonces, por eso no se generan ganancias. A ver, si seguimos con el costo de oportunidad del 16,4%, fíjense que tengo un valor presente neto negativo. Intuitivamente, ese indicador me está diciendo que ese proyecto no es viable. ¿Sí? Básicamente, la forma de interpretar el indicador es que los flujos de caja esperados del proyecto no alcanzan a compensar el costo de oportunidad. En otras palabras, la rentabilidad que tiene el proyecto es menor que la rentabilidad mínima esperada para el proyecto. ¿Sí? Obviamente, en este punto, pues tenemos que pasar un poco a las diapositivas y revisarlas un poco más para que ustedes comiencen a entender. Pero esa es la razón por la que, variando únicamente el costo de oportunidad, si yo lo bajo, es decir, si yo digo, bueno, este proyecto lo vamos a fondear única y exclusivamente con recursos propios de alguien cuyo costo de oportunidad puede ser del 6%, fíjense que sin cambiar las características del proyecto, simplemente la forma de financiarlo, este proyecto podría ser viable. ¿Sí?
¿Viable para quién? Pues para la persona que puede fondearlo y tiene un costo de oportunidad del 6%. La magnitud del indicador me permite priorizar entre proyectos. Es decir, si yo tengo varios proyectos, el que genera mayor valor y el que debería ser primero, pues es el que tiene el valor presente neto positivo más alto. Pero esa magnitud no significa una ganancia propiamente dicha, ¿cierto? No es un indicador de ganancias. ¿De acuerdo? No es que me vaya a ganar, en este caso, 1.431.000. No. Significa que mi negocio es viable con los flujos de caja esperados y con la tasa de financiación que tengo, en este caso. Mi amor, ¿me cierras la puerta, por favor? ¿Ya terminaste con él? Sí. Miremos las diapositivas. Están extrañados y volviendo a la rutina. Están como todos mis hijos hoy, ¿cierto? Volvamos a las diapositivas. Entonces, fíjense que la forma de calcular el valor presente neto, pues yo lo puedo hacer utilizando mis ecuaciones de pago único, que ya aprendimos, o el factor de pago único, que ya aprendimos con las ecuaciones de matemáticas financieras que vimos finalizando el año 2020. Luego, si yo quisiera calcular el valor presente neto del diagrama de flujos que tengo acá, que tiene 5 flujos proyectados desde el periodo 0 hasta el periodo 4, pues obedece a la ecuación que ustedes están viendo acá, donde la I corresponde al costo de oportunidad y las X pues a los valores, a las magnitudes de los valores de flujo de caja que tengo proyectadas y estimadas. Este diagrama podría ser un diagrama más típico de un proyecto, ¿cierto? O de un negocio, o sea, no obedece a un crecimiento constante, ni a una serie de pagos únicos, ni a un gradiente aritmético, ni a un gradiente geométrico. Lo más normal es que no tenga una estructura, digamos, no se comporte de manera regular de un periodo a otro, ¿cierto? Pueden haber variaciones en función de lo que ocurra en la realidad, las reinversiones, etc. Como resulta obvio, el valor presente neto no es más que la sumatoria en pesos de hoy de todos los flujos presentes y futuros de un proyecto. La mecánica de cálculo es en realidad sencilla si ya se conoce todo lo demás, es decir, si tengo los diagramas de flujo de caja y si tengo la tasa de descuento. Lo realmente difícil, complejo más que difícil, es estimar el diagrama de flujo de caja de mi proyecto para el ciclo de vida del proyecto. Y también estimar cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Al final, esos dos análisis pues son lo que es complejo del análisis como tal, lo que es complejo del ejercicio como tal. Si hacemos un ejercicio en donde, por ejemplo, teníamos una inversión de 1 millón de pesos, en donde a partir del periodo 1 se esperan o se estiman ingresos de 90.000 en el periodo 2, 90.000 en el periodo 3, 1.090.000 en el periodo 4, es decir, tenemos un diagrama de flujo como el que ustedes están viendo acá en la parte inferior. Fíjense que si hago el análisis para diferentes tasas de oportunidad o costos de oportunidad,
me voy a dar cuenta que con la tasa del 5%, mi valor presente neto es positivo. Para la tasa del 9%, mi valor presente neto es 0. Y para la tasa del 15%, mi valor presente neto es de menos 171.298. Es decir, que intuitivamente ya puedo decir que el proyecto a una tasa de oportunidad del 5% es viable, a una tasa del 9% es indiferente, ni gana, ni pierde dinero, y a un 15% no es viable, no es conveniente. Entonces, del análisis que ya hicimos acá en este ejercicio y que ya revisamos también en el ejercicio en Excel y en la tableta, podemos comenzar a concluir varias cosas. Primero, es claro que el resultado que se obtiene es función directa de cómo es el comportamiento de los diagramas de flujo y de cuál es la tasa de descuento. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a hacer diferentes sensibilidades en mi proyecto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo mayores flujos de caja? Pues obviamente voy a tener un mayor valor presente neto. ¿A qué se refiere esto? Vamos haciéndolo en el Excel. Si yo tengo mayores flujos de caja, significa que si esto era 16,4, dejémoslo inicialmente como 16,4, tengo un proyecto en teoría que no es viable. ¿Qué pasa si en vez de estimar 15 millones, en el primer periodo estimo 25 millones? Pues mi valor presente neto es mayor, ¿cierto? Pasó de menos 21 a menos 13. Que hubiera estimado 25 y aquí hubiera estimado 35, por decir algo. Y aquí 45. Fíjense que en este caso, con mayores flujos de los 3 primeros años, ya puedo viabilizar el proyecto. Ya cambia el valor presente neto, se vuelve mayor. Lo siguiente dice, a mayor tasa de descuento manteniendo todas las demás variables, menor es el valor presente neto, porque es más difícil, ¿cierto? Viabilizar o que el negocio sea viable en la medida en que las rentabilidades esperadas, que no es otra cosa que la tasa mínima de actividad de rentabilidad, no es una rentabilidad esperada, es mayor. Entonces esa es la razón fundamental por la que no le sumamos sino 1 o 2 puntos porcentuales por encima al costo promedio ponderado de capital. Alguien me preguntaba esta mañana en el otro curso que por qué el 2%, que por qué le sumábamos al costo promedio ponderado de capital el 2%. Realmente no es que tenga que sumársele el 1 o el 2%. Ustedes pueden, desde su política de la compañía o de su propia política personal de inversión, estimar valores superiores a eso. Pero va a ser más complejo encontrar el proyecto que se ajuste a esas condiciones, ¿cierto? Que sea viable para esas condiciones. Además que en el cálculo del costo promedio ponderado de capital, implícitamente ya se está colocando cuál es el costo de oportunidad esperado de cada uno de los socios, ¿cierto? Luego, lo que estamos haciendo con el 1 o el 2%, más que todo es un factor de ponderación como para tener cierto grado de seguridad, ¿cierto? Es una mayoración como la que ustedes hacen, por ejemplo, cuando están haciendo pues un análisis estructural con el tema de cargas y demás. O cuando están intentando estabilizar un talud con el factor que se coloca ya el famoso 1.5 de taludes, etc. ¿Sí lo han visto o no? Bueno. Entre mayor sea el tiempo en el que se recibirá el flujo futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor es el valor presente neto. Y lo contrario también es válido. Entre más rápido logre yo ingresos en mi proyecto, pues el impacto sobre el valor presente neto pues va a aumentar. Revisémoslo a ver qué pasa. Esto era 15 millones, ¿cierto? Inicialmente teníamos 15 millones
25, 35 y 45. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo invierto el orden? Es decir, si yo digo que sea 45, 35, 25 y 15. ¿Qué pasa en ese caso? Mi valor presente neto es menor, ¿cierto? Comenzamos ahorita con menos 21 y ahora es menos 11. Todavía el proyecto no es viable, pero es menor. El valor numérico del valor presente neto puede ser en principio positivo, igual a 0 o negativo. Me importa el signo del indicador. En principio, el signo es el que me dice si el proyecto es viable, si es indiferente o si no es conveniente. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla pues no es más que una sensibilidad del ejercicio que se mostraba en las diapositivas a diferentes costos de oportunidad. Entonces fíjense que cuando el costo de oportunidad es menor a 0, menor a 9, los valores presente netos son positivos, es decir, el proyecto es viable para esos costos de oportunidad. Cuando es 9, es 0, y cuando es mayor a 9, pues comienza a ser negativos, obviamente crecientes, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué significa el resultado del valor presente neto? Con esto yo creo que vamos a cerrar y les dejo de tarea que ustedes terminen de revisar el tema. ¿Y cuál es la regla de decisión que tenemos del valor presente neto como indicador de onda económica? Básicamente que el valor presente neto mayor a 0 me indica que el proyecto debe realizarse, que es conveniente. Cuando el valor presente es igual a 0, que el proyecto es indiferente, ni crea ni destruye valor. Y cuando es menor a 0, que el proyecto no es conveniente, no debe realizarse. Aunque es esa regla de decisión intuitivamente fácil de comprender, si el valor presente neto es positivo, es porque en pesos de hoy los flujos positivos que promete el proyecto son mayores que los flujos negativos. Y viceversa, si el valor presente neto es negativo, es porque en pesos de hoy los flujos negativos que promete el proyecto son mayores a los flujos positivos. Y aunque esa interpretación intuitiva podría funcionar bien, es necesario una comprensión un poquito más rigurosa. Luego, implícitamente también podemos entender que si el valor presente neto es positivo, que quiere decir que debo realizar el proyecto, es porque la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Y por ende, entonces se crea valor, se gana dinero. Cuando es 0, la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Y cuando es menor que 0, significa que la rentabilidad que tiene el proyecto es menor que el costo de oportunidad y por ende pues voy a perder dinero, ¿cierto? En Moodle les voy a cargar las diapositivas. Va a haber un apartado que se llama toma de decisiones o análisis de alternativas o indicadores de onda económica. Ahora no recuerdo bien cómo está en Moodle, pero por favor revísenla. Es la última pestaña que falta por activar de todas las que tenemos ahí, de las grandes unidades. Y el miércoles retomamos el tema. Por favor terminen de analizar las diapositivas que quedan de valor presente neto y comenzamos tasa interna de retorno.
¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor profe. Ah, profe, por ahora no. Vale. Bueno, si no tienen dudas, las que salgan las resolvemos el miércoles. ¿Ya Gracias, esto está montado, profe, las diapositivas? señor. ¿Ya todas las diapositivas están montadas? ¿Está? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Terminarles de Ah, cargar ok. las diapositivas. Pero sí, las van a tener de aquí. Mañana a primera hora, a más tardar las tienen ya en Moodle. Listo, profe, gracias. ¿Dónde van a quedar cargadas? Ya que lo están viendo acá. ¿Todavía están viendo la pantalla o no? No, señor. No, Ahora sí. Van a quedar acá, en esta pestaña que dice Evaluación Económica de Alternativas. Y el primer apartado que es Indicadores de Bondad Económica. Ahí tendrán cargadas estas que están viendo acá. ¿Listo? sí, señor. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.